Y para continuar, CORE, la solución de gestión impulsada por AI que ayuda a agencias a valorar el tiempo de su equipo y convertir el talento en un gran negocio. Y ustedes ya están viendo este escenario, esto solamente significa que vamos a tener varios invitados. Entonces ahora continuamos con el panel de nuestro patrocinador CORE. La nueva agencia, humanos, agentes, AI y un modelo distinto. Así que invitamos a pasar a Carlos Obando, COO de Macan, Yadir Gamba, COO en Publicidad Comercial y Rafael Arocena, Head of Customer Success en Core. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar acá. Antes que nada quería compartir que justo Carlos no se podía sumar a este panel. Como digo, en el equipo, reuniones internas matan reuniones de clientes. Había justo una licitación, entonces por eso avisó que no podía, pero gracias por eso. Voy a empezar con una afirmación que seguramente no sorprenda a nadie y es un poco que AI está en todas las agencias ya, ¿no? Y eso, si AI sí, si AI no, ya no es el tema. Creo que hoy el tema, y es por eso que estamos acá, y te invité, Jair, y muchas gracias por sumarte, Gracias a ti. es cómo AI se puede estructurar en las agencias de manera ordenada, escalable y gobernada. Y hablando de esto, la pregunta no es tecnología, sino es esto, es cultura, es operativo y es negocio. Antes de arrancar, la primera pregunta con respecto a esto es, nosotros desde Core lanzamos un reporte anual de AI, donde hacemos una encuesta a más de 500 líderes globales de agencias y uno de los puntos como para arrancar es, mencionan que el 36,6% de las agencias, de los equipos en agencias, comienzan a utilizar AI de manera discrecionada e individual. Y ahí no hay un protocolo claro, no hay un criterio compartido, no hay visibilidad. Lo que vemos es que el AI llegó de abajo hacia arriba, ¿no? Desde un planner, un creativo, un cuentas. ¿Cómo están ustedes trabajando en sus agencias con respecto a intentar pasar de ese uso individual a un uso colectivo y con criterio? Bueno, hola a todos. ¿Qué pasa? Digamos que al principio yo creo que nos pasó a todos los que estamos aquí en el lado de agencia, incluso en todas las empresas, y es algo innovador. Entonces las personas llegaron a ver cómo podían aplicar esto. Entonces, al final las personas sentían como un entusiasmo sobre el uso de una nueva herramienta, pero al final lo que nos dábamos cuenta es realmente ese uso individual genera el valor para la agencia que necesitamos que genere. Entonces esa pregunta lo lleva a uno a repensar y decir, oiga, no, lo que necesitamos es intervenir realmente o hackear los procesos que necesitamos que se hackeen para generar el valor que necesitamos que se genere de manera colectiva, ¿sí? Ya no uno a uno, sino de manera como equipo ya. Creo que eso fue lo que pasó en ese momento. Y en ese momento, cuando hoy mirás a la agencia, vos podés ver agencias que usan GPT, Gemini, Claude de forma individual, o podés ver agencias que están ya armando su estructura. ¿En dónde están ustedes hoy? Todavía en la mitad un poco, o sea, yendo un poco más hacia ya tener agentes que nos ayuden a ser mucho más eficientes. Pero también cuando empezamos a pensar en valor, empieza uno a pensar, esto tiene que tener una capa más arriba. Y esa capa es la estrategia. ¿Cómo se arma una estrategia de inteligencia artificial con unos objetivos clave para saber si lo que tú estás montando realmente te está aportando? O simplemente te está ahorrando un par de horas al día. Entonces, eso es muy diferente, que te ahorre un par de horas a decir realmente estoy cumpliendo un objetivo.
Tal cual, con el equipo recorremos clientes y justo esta semana estuvimos visitando y mucho lo que pasaba es que han intentado poner AI en procesos, ¿no?, donde termina desordenando. Si no tenés una estrategia clara de arranque, esos procesos, en vez de ayudar, multiplica problemas. ¿Cómo están trabajando esa estrategia de arriba hacia abajo? Tú tienes una estrategia organizacional, ¿cierto? Normalmente las estrategias se revisan cada 3 años. Ya nos toca repensar eso, ¿sí? Ya vamos a una velocidad tan acelerada que decir, dejemos una estrategia durante 3 años, tal vez ya te deje demasiado atrás con respecto a tu competencia. Entonces, creo que hay que tener un pensamiento agile en todo, desde la estrategia hasta la ejecución dentro de las agencias, para poder decir, oye, necesitamos hacer redefiniciones constantes de nuestra estrategia, en este caso en específico de cómo vamos a usar la inteligencia artificial, para qué la vamos a usar, en dónde nos va a generar el valor real que nos mueva la aguja de negocio, cómo vamos a hacer para que seamos más eficientes como agencia cada día utilizando inteligencia artificial. Entonces ya no es utilicemos una herramienta, sino pongamos a un jugador más en medio. Pasamos un poco a rentabilidad. Otro dato que quería poner un poco acá sobre la mesa, que viene de este reporte, y es muy interesante, dice que 50% de las agencias que entrevistamos, los líderes no tienen información o no saben cómo medir el impacto del AI en su rentabilidad. Y un 12,5% comparte que encima le está pegando de manera negativa a su rentabilidad. Vemos que de manera eficiente e individual tiene impacto, ¿no? Produce más rápido, en menos tiempo, de manera individual. Ahora, de manera colectiva, las organizaciones no están captando esa eficiencia individual. Durante muchos años, las agencias funcionaron con una ecuación muy simple: más horas, más producción, más facturación. Eso ahora la AI viene a romper con todo, ¿no? Y pasa, de vuelta, compartiendo con clientes a vivo, que nos dicen que los clientes vienen y dicen, ¿por qué te tengo que pagar más o lo mismo si me producís con menos y más? ¿Cómo están tomando esas conversaciones con sus clientes con respecto a esto? Yo creo que en el mismo sentido de rediseñar nuestro modelo de pensamiento, aquí tenemos nosotros que repensar también cómo generamos esas conversaciones con los clientes, porque en lo que generamos realmente valor, ¿en dónde está? ¿En lo que se puede automatizar o en lo que no? Entonces, mi punto de vista es en lo que no, ¿sí? O sea, el criterio estratégico, el pensamiento creativo, es en donde realmente generamos valor. Lo otro, que es en donde normalmente hay más problemas, en donde el cliente se queja más porque la pieza pequeña no salió del post, no salió, pero en donde generamos más valor es en eso, en el criterio estratégico y pensamiento creativo. Entonces, es darle la vuelta a la conversación. Es, querido cliente, en eso que tú me estás diciendo que se puede automatizar y que se puede hacer más rápido, claro, lo hacemos y te lo puedo entregar mucho más eficientemente que antes, pero eso no es lo que te quiero cobrar. Lo que te cobro es el pensamiento de mi equipo, lo que ellos te van a dar como entregable, que te va a ti a hacer cambios en tu negocio, lo que te va a hacer que vendas más producto, que la gente te reconozca más en el mercado. La inteligencia artificial no va a lograr eso por él. Y en talento, ¿cómo está cambiando esa ecuación? Antes, ¿qué talentos estás contratando hoy, que hace 2 años no se contrataban, y cuáles se están dejando de contratar? Ya empieza a haber un mix, o sea, digamos que las personas ya deberían traer un pensamiento también de tecnología, ¿sí? O sea, ya no es solo eres un gran creativo, sino que eres un gran creativo, pero pones a la tecnología a tu disposición para sacar un gran producto, para
muchas veces cuando, seguro te ha pasado, cuando uno empieza a pimponear con algún LLM, sale algo que tú dices, esto no se me hubiera ocurrido antes. Pero no es por darle un entregable, un requerimiento a la IA y así como salió te lo entregó, no, necesita un criterio humano, entonces necesitas a un gran pensador creativo, a un gran estratega para que salga un gran resultado. Entonces, valoramos más las personas que ya llegan con un conocimiento técnico y probablemente lo que empieza a difuminarse un poco es los roles que de pronto tienes que únicamente hacen adaptaciones, ¿sí? Sin un criterio profundo atrás. ¿Por qué? Porque eso ya lo vas a poder automatizar 100%. Como bien dice acá, bueno, justo no lo dice acá, pero la invitación era una agencia con humanos y agentes. Y ese híbrido vemos que justamente eleva el seniority de nuestros colaboradores, ¿no? Pensamiento crítico, saber también cuándo dice una verdad, no lo dice, dónde aprovechar ese AI. Un último dato que quería compartirles también de este reporte, y ya metiéndonos más en tema de gobernanza, es 8 de cada 10 agencias no tienen políticas claras de uso responsable de AI. O sea, hoy hay colaboradores metiendo en modelos externos información sensible de nuestros clientes. Y 9 de cada 10 líderes saben que AI va a transformar su modelo de revenue. Sabemos que viene el cambio, pero todavía no tenemos la infraestructura para gobernarlo. Una cosa es usar AI, otra es gobernanza sobre ello. Que esté integrado a los procesos, que se pueda medir, que viva dentro de la operación y no en paralelo. ¿Cómo están dando ese paso? Lo que te decía, o sea, a partir de la estrategia tú ya vas a saber en dónde la inteligencia artificial va a generar más valor dentro de tu operación. Y ahí, entonces, hackeas el proceso para que sea de la manera en la que llegue a los objetivos que tú necesitas llegar y generar un RACI claro, en donde generes cuáles son los responsables dentro de cada uno de los puntos del proceso del uso de cada uno de estos agentes. Digamos que al final no es cada persona con un LLM diferente subiendo información del cliente, sino es un agente controlado que ya tienes o un pool de agentes controlados que tú tienes en donde ya le dices a tu equipo cómo lo debe usar, cuál es la manera para usarlo y que el entregable sea lo más óptimo posible y cómo empiezas a hacer para que evolucione ese entregable y no dependan solo lo primero que entrega el LLM o lo primero que entrega el agente, sino que puedas iterar de tal manera que lo optimices y lo mejores. Una última pregunta, como para ir cerrando. Una frase a un dueño de agencia que esté arrancando y empezando a institucionalizar AI, qué palabra difícil. ¿Qué le dirías? Bueno, lo que yo diría es, no dejen que los equipos arranquen por sí solos a utilizar LLMs, sino piénsenlo desde la estrategia. Como agencia, ¿qué quieren lograr? ¿Cuál es el objetivo que quieren lograr? Y de esa manera ya se va a poder definir, ok, necesito algunos LLMs o necesito crear agentes o qué necesito para que al final se pueda llegar a los objetivos planteados. Porque si no es un montón de esfuerzos dispersos que no sabemos si llegue a algún lado, ¿no? O sea, disparar tiros al aire. Totalmente. Bueno, si me llevo algo de esta conversación es el AI ya dejó de ser un tema, el tema es cómo se organiza y sobre todo, como bien mencionaste, es cómo se arma la estrategia, cómo se ejecuta, cómo se cuida a la gente y cómo se conversa con el cliente en este nuevo contexto. La tecnología ya está, lo que falta construir es todo lo demás. Gracias, Jair. Gracias a ti. Gracias.